disposición de participar de esta capacitación. En nombre de la Sociedad de Bomberos Voluntarios Pozo del Molle, quiero agradecer a la municipalidad, a nuestra municipalidad que apoyó esta iniciativa, a los cuarteles vecinos que se llegaron a participar con nosotros, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa María, en el Departamento de Psicología de la Emergencia, que es lo que esta tarde nos van a capacitar. Y bueno, a todos ustedes por estar, por la buena predisposición. Buenas tardes a todos. Bueno, esta iniciativa de esta charla, de esta disertación, de la cual vamos a ser parte hoy, nosotros, algunos bomberos de Pozo del Molle, ya estuvimos participando en la localidad de Playosa, junto acá con Alberto Roldán, que va a ser el disertante del Departamento de Psicología, y nos pareció muy interesante traerlo a la localidad. Hicimos la invitación al público, gracias a Dios con muy buena convocatoria, y sobre un tema del cual por ahí está enfocado hacia los bomberos como primera respuesta ante una emergencia, pero de situaciones de las cuales podemos estar expuestos todo el mundo, cualquier ciudadano. Entonces, muy agradecido a ustedes, agradecido acá a don Alberto, y bueno, él acá va a hacer su presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Es un placer para nosotros que nos hayan invitado, que quieran participar de este proyecto que es a nivel sociedad. Sí, y bueno, espero que se lleven las mejores de las ideas y para que puedan seguir activando esto, ¿no? Si bien este proyecto nace en Villa María, nosotros siempre decimos, puede pasar gente, familias de Villa María, con un familiar con esta condición, y puede tener un suceso acá en Pozo del Molle. Entonces, qué bueno estaría que Pozo del Molle pueda aplicar, ¿sí? Y también vamos a hablar mucho por qué esto porque podríamos hacerlo entre bomberos solos, ¿no? Pero la onda está en que se van a dar cuenta que todos, más de allá a donde trabajemos, podemos hacer algo por la inclusión, ¿sí? Entonces, el agradecimiento es sábado, hace calor y uno podría estar en un montón de lados, y que estén acá es sumamente valorable. Así que muchas gracias. Bueno, para tener en cuenta ciertos aspectos, ¿se puede tomar mate? ¿Sí? Ahora me acordé. Lo que vamos a ver, y que quede claro, es el abordaje, ¿sí? La identificación y el abordaje. ¿Por qué dijo que claro esto? Porque muchas veces vienen profesionales y dicen, yo quería que iba a ser mucho más profundo. Recuerden que nosotros somos bomberos, no somos ni psicólogos ni terapeutas, ¿sí? Entonces, nosotros nos abocamos a una información. ¿Cuál es la onda de esto? En que si bomberos llega primero o la policía llega primero, se empieza a activar este procedimiento. Y después este procedimiento siga en el hospital, en la clínica, hasta que venga el terapeuta o un familiar directo de la persona con esta condición y lo pueda autorregular mucho más fácil, ¿sí? Bueno, como ven acá, el proyecto SEA dice que primero empezó con la cuestión de la condición del espectro autista, ¿sí? Después, a medida que fuimos investigando e informándonos, nos dimos cuenta que este proyecto también nos iba a servir para cualquier persona que tenga dificultad para comunicarse verbalmente. Hoy en día nosotros en el proyecto tenemos adherido a gente, por ejemplo, con síndrome de Down. Tenemos adherido a una persona que sufrió una ACV y de bien que está se pierde tiempo y espacio. Entonces esa persona que pasaba, la encontraba, como siempre, la encontraba la policía y no podía identificarse, ni decir quién es, ni dónde vive, ni nada. Entonces, a través de estas identificaciones que van a aportar de ahora en adelante, ¿sí?, uno sabe los procedimientos que hace. El objetivo del proyecto: brindar mejor asistencia psicológica a personas CEA y a cualquier persona que tenga dificultad para comunicarse verbalmente, a través del primer contacto comunicacional en situaciones críticas. ¿Queda claro? ¿Por qué esta cuestión de tener herramientas psicológicas en situaciones críticas? Porque uno, en la vida, en la rutina,
puede hasta tomarse 2 horas para comunicarse con una persona. Situaciones críticas, los equipos de primera respuesta tenemos que tomar determinaciones en 10 segundos. Entonces, por eso necesitamos muchísimas más herramientas para que de ahí proveernos nosotros de la información necesaria. El porqué de la ordenanza. Ustedes dirán, ¿cómo es esto? Sí, nosotros trabajamos con este proyecto. En sí, ¿cómo nació todo esto? Nosotros venimos trabajando con distintos sectores de la sociedad. Trabajamos al principio con ciegos, después con hipoacúsicos, y después quisimos trabajar con personas ciegas, ¿sí? Entonces, buscamos una fundación, la Fundación INTI, que te hace Villa María, donde asisten personas con esta condición, y le dijimos que nos dieron un curso. ¿Sí? Bueno, después de terminar el curso, tuvimos miles de dudas, porque realmente dijimos, che, loco, está todo bien, pero ¿cómo hacemos de entrada, cómo hacemos para identificarlo? ¿Sí? Porque yo, una persona con síndrome de Down, por la fosa nasal, los ojitos achinados, puedo llegar a identificarlo. Ahora, ¿cómo hago para yo identificar a una persona ciega? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué se hizo? Dijimos, bueno, vamos a hacerlo distinto. Vamos a buscar herramientas, porque nosotros los equipos de primera respuesta necesitamos herramientas prácticas y rápidas, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a armar este proyecto, nos informamos a través de la investigación, toda esta cuestión, y lo que queríamos llegar a lograr es una ordenanza. ¿Para qué la ordenanza? Sí, muchos por ahí dicen, claro, ustedes se quieren hacer re popular con una ordenanza. No, no es así. Nosotros queremos hacer re popular y que se difunda mucho el proyecto. Pero ¿qué pasaría si se me ocurre a mí que vamos a hacer para identificarlos esta calco? ¿Sí? Y Bombero de Playosa dice, no, yo voy a hacer un redondel verde. Y Pozo El Molle dice, no, yo voy a hacer un cuadrado rojo. ¿Sí? Va a haber tantas calcos que se va a perder lo que es el sentido del procedimiento. ¿Sí? Esto hay que unificar procedimientos y maniobras. ¿Sí? Entonces, a través de la ordenanza, ¿qué hacemos nosotros? Que después esa ordenanza replique en las localidades a donde vamos, que el Consejo haga su propia ordenanza, pero teniendo en cuenta lo que dice la ordenanza de Villa María, y todos vamos a aplicar lo mismo. Entonces, los familiares se van a sentir bien contenidos o bien asistidos, Villa María, Playosa o Pozo El Molle. ¿Se entiende? Porque todos vamos a usar el mismo método. Les digo más, puede pasar que pase algo acá y tengan que derivar a alguien al Hospital Pasteur de Villa María. ¿Sí? El Hospital Pasteur ya está capacitado. Entonces, va a aplicar el procedimiento que están aplicando ustedes. A nivel sociedad, ¿qué hago yo con esa identificación? Muy importante, ¿por qué? Porque usted ve un siniestro, digamos un accidente, y ven que en un auto está pegado esto. Cuando llaman a bomberos, les dicen, che, chocaron 2 autos, pero en un auto hay una calcosea. Entonces los bomberos ya van a ir preparados, ya van a ir buscando las herramientas psicológicas que van a necesitar. Y ahí es donde ahorramos tiempo nosotros. Y ahí es donde hacemos valer los 10 segundos. ¿Sí? La ordenanza nuestra es la 7692, ¿sí? Que todo esto fue presentado en octubre del 2020 y en febrero del 2021 ya nos habían sacado la ordenanza. El desarrollo del proyecto, ¿qué hicimos primero? Confeccionamos, ¿sí?, el proyecto y empezamos a buscar adhesiones de las partes involucradas, porque está todo bien, pero necesitábamos saber que estábamos por el buen camino. Y qué mejor que preguntarle a las partes involucradas. Entonces, una vez que se hizo el proyecto, fuimos a la Fundación INTI, sí, que fueron los que nos capacitaron nosotros, y dijimos, vamos a presentar esto, ¿qué les parece? De 10, aprobado, listo, una certificación escrita, y después fuimos a la familia CEA, Villa Nueva, Villa María, que hay allá. Son familiares con niños con esta condición que se juntan, hacen actividades, ¿no? Es un grupo hermoso. Se juntan, hacen actividades de campo, entonces hasta se apoyan, se contienen, que también vamos a ver eso. Sí, se apoyan, se contienen. Les digo más, esta fundación antes del proyecto eran alrededor de 10, 15 familias. Hoy en día son más de 30. ¿Por qué? Porque se está difundiendo todo esto que
el que tiene un familiar sea antes se sentía solo. Y después decía, no, mira la cantidad de chicos con esta condición. ¿Cómo no involucrarme? ¿Cómo no ver, intercambiar, ver sugerencias, recomendaciones, ¿no es cierto? Se hace mucho más fácil. ¿Qué hicimos con la familia SEA? Le hicimos llenar una planilla en donde los papás ponían nombre y apellido, el documento y la firma, avalando el proyecto. Después tuvimos el asesoramiento del estudio jurídico Ayas, ¿sí? En la parte legal, ¿sí? Que nos hizo el modelo de la ordenanza, nos orientó qué debíamos poner y cómo lo debíamos poner, porque nosotros ni idea de eso, entonces ellos nos orientaron. Y por último, el Consejo Deliberante, que con todas estas adhesiones, con toda esta documentación que les mostraba, fuimos, la presentamos al Consejo, ¿sí? Directamente no la presentamos a un partido, la presentamos al Consejo. Después que ahí se hiciera cargo que quería. Pero nosotros lo presentamos al Consejo para aprobar la ordenanza. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué propone este proyecto? Propone la incorporación de simbología SEA en vehículos y viviendas donde se trasladen y o habiten dichas personas, ¿sí? Para lo que es la identificación. Esta calco, los encargados de confeccionarla fueron los papas. No la confeccionamos nosotros, ¿sí? Y la primer calco fue esta. Pero, como decía, personas con autismo gordo, el etiquetado, el rotulado, la técnica estigmatizada, bueno, eso mismo, ¿sí? ¿Qué dijeron? No, se empezaron a pelear entre ellos. Entonces, ¿qué dije yo? No sé qué van a hacer. Peleen hasta donde quieran, pero a mí me tiene que dar una respuesta. Entonces se les ocurrió esta calco, que no dice absolutamente nada, pero significa un montón. ¿Sí? Significa un montón. ¿Qué tiene de bueno esta calco? Que como no dice personas con autismo, me sirve para las otras condiciones como el síndrome de Down y toda esta cuestión. ¿Qué hicieron los papas? Usaron el color azul, que es el color que los identifica a ellos, el corazón, que representa al niño, el mar, pusieron un mar por los altibajos que tiene el niño, ¿sí? Y los símbolos del infinito en el vértice, que dice que es un espectro. Son múltiples condiciones, no son 2 o 3 condiciones, que eso hay que tener en cuenta. ¿Bien? Entonces, de esa forma, hicieron la calco del Papa. Proponer la incorporación de simbología SEA a personas que se desplacen a pie. Estaba todo piola de tener lo que es la calco, pero ¿qué hacemos con las personas que se desplazaban a pie? ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Un llaverito. ¿Sí? Un llaverito. ¿Por qué el llavero? Y por qué no todas las personas, de acuerdo al estrés sensorial que tengan, pueden portar cadenas o pulseras? Entonces el llaverito se lo puede poner en el pasacinto, en la mochilita, en donde ustedes puedan verlo o con verlo nosotros y que al chico no le moleste. ¿Sí? Crear un banco de datos a través de un formulario Google. ¿Qué hicimos? Toda la gente que está adherida ahí, porque ¿qué pasó? Dijimos, este proyecto sale así de un día para el otro. Fuimos a la municipalidad, a la Secretaría de Discapacidad y dijimos, necesitamos que nos digan los institutos y la cantidad de personas que asisten con esta condición en Villa María. No tenemos nada. ¿Cómo que no? No, porque nadie nos preguntó, no pusimos un censo, nada, no tenemos nada. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Dijimos, y tengo que tener datos, porque si no, ¿qué ponemos? ¿En qué nos basamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Un formulario Google con un montón de preguntas que ya les voy a decir que contiene ese formulario Google y lo empezamos a distribuir. Primero fuimos censando los institutos en boca en boca. Íbamos a un instituto y le decíamos, che, al menos dijeron que acá asisten personas con esta condición. ¿Puede ser? Sí, acá. ¿Cuántos asisten? 15. ¿Quiénes son? No. ¿Cuántos asisten? 15. Está, suficiente. ¿Qué otro instituto conoces? Ah, fíjate, allá, tal lado también hay. Fuimos allá y así fuimos censando, ¿sí? Este censo nos dio que aproximadamente tenemos 130 personas que transitan por Villa María con esta condición. ¿Sí? Transitan. ¿Sí? No quiere decir que sean oriundas de Villa María.
Bien, entonces ¿qué hicimos? Con esos datos empezamos a difundir este proyecto. La ordenanza le da mucho aval, mucha seriedad, ¿sí? No van a firmar cualquier cosa más la municipalidad, ¿sí? Entonces empezamos a difundir este proyecto y creamos un formulario Google. Entonces el papá que quiera adherirse al proyecto, complete este formulario Google, eso entra directamente a bomberos y ahí estamos creando todo el banco de datos. ¿Bien? Entonces, ¿qué le podríamos enseñar a una persona no vidente que a ellos les gusta que le digan ciegos? ¿Sí? Y que ellos, a través de los olores y los ruidos, sepan identificar qué se está quemando en su casa. ¿Sí? Y también les hicimos hacer un plan de evacuación. ¿Cómo el plan de evacuación? Es que ellos en su casa programen, si pasa un imprevisto, por dónde pueden salir más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la historia? Que saquen los muebles que les molestaban, que dejen una copia de llave cerca de la puerta. Entonces, de esa forma tenían más posibilidad de evacuar más rápido. ¿Sí? Como corolario de esto, ¿qué se hizo? Un manual de evacuación para personas ciegas, todo el sistema Braille. Después hicimos intercambio en 2018 con personas hipoacúsicas, ¿sí? Acá también dijimos lo mismo. ¿Qué hacemos? Y re fácil. Hacemos un curso de lengua de señas y se acabó la historia. ¿Sí? Bien. ¿Lo hicimos? Sí, lo hicimos. A la semana nos acordamos la mitad, al mes no nos acordábamos de nada. Y la otra contra que teníamos, ¿cuál era? Que Córdoba no usa la misma lengua de señas que Santa Fe, y Argentina no usa la misma lengua de señas que Brasil, Uruguay o Paraguay. ¿Sí? Entonces dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué vamos a tratar de entablar comunicación con una persona con un celular? Esperemos un ratito. Bueno, esperemos otro ratito, ¿sí? Nos iba a llevar un montón. Entonces sí hicimos la presentación. Tranquilo, soy bombero, estoy para ayudarte, decime qué te duele. ¿Sí? Entonces la persona ahí ya empezamos a lograr un poco de comunicación. ¿Cómo hacemos para complementar este abordaje? A través de pictogramas. Tenemos todas estas cartillas en donde dice qué te duele y están todas las partes del cuerpo humano. ¿Qué necesitas? ¿Dónde fue el evento? ¿Con quién estabas? Y datos específicos como ¿estás bien? ¿Estás mal? ¿Tomás alguna medicación? ¿Sí? ¿Qué es lo más práctico para nosotros? Para el que no sabe lengua de señas. ¿Sí? Bien. Después, en 2019, hicimos intercambio con personas CEA. Esta fundación fue el cuartel. Llevó niños y familiares con esta condición, en la cual fue hermosísimo también, porque los chicos se terminaron vistiéndose de bomberos. Y así fuimos comunicándonos, interrelacionándonos y familiarizándonos, tanto bomberos como los chicos, ¿no? En el 2021 hicimos una capacitación con personas ciegas, ¿sí? Nosotros no capacitamos, ellos nos capacitaron a nosotros, lo hicieron la devolución. A ver, pero no entiendo, un ciego, ¿en qué puede ayudar a un bombero? En un montón. Porque cuando uno va a un incendio estructural, un incendio de casa, pierde la visión de todo, porque es todo un humo negro que no sabe, y se desorienta en tiempo y espacio terriblemente, por más que la casita sea re chiquitita. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Esta persona ciega nos empezó a decir cómo se orientaban ellos. ¿Sí? Hasta nos hablaron del eco, que ellos cuando se van acercando a una pared tienen tanto profundizada la historia del sentido del oído, que es como que sienten un eco cuando van llegando a una pared. Yo me la choqué 3 veces la pared y nunca sentí el eco, ¿no? Pero bueno, ¿cómo terminó esto? En que terminamos y les gustó, sí, hermoso, qué lindo, cuando aprendimos, ¿no? Bueno, bajen, porque nosotros tenemos un primer piso, bajen, ¿sí? Bajamos la vereda, dice, bueno, tomen, con esto se tapan los ojos, vamos a dar la vuelta a la manzana. El que más lejos llegó a mitad de cuadra y con 5 abollones. ¿Sí? Entonces ahí, ¿para qué me sirve esto? No solo para capacitarme, sino para empezar a ser un poco más empático. Y ponerme por segundos o minutos en la posición de la otra persona.
Una vez cuando asistí yo allá en la Universidad Nacional a un curso de discapacidad, sí, yo escuchaba a los chicos con discapacidad, que cada uno daba su testimonio, y terminé diciendo, qué lástima que en mi familia no haya una persona con discapacidad. Entonces todos me miran como diciendo, se equivocó, quiso decir el revés. Y vuelve a decirle, qué lástima que en mi familia no tenga una persona con discapacidad. Entonces me dijeron, ¿por qué? Y porque se ve que es la única forma de uno tomar conciencia y saber que como ser humano puede hacer algo por el otro. ¿Sí? Si no pasa eso, es problema del otro. ¿Sí? El que se averigüe, el que vea, el de la silla de ruedas, si no hay rampa, y bueno, que haga 2 cuadros más que hay una rampa y recién suba. ¿Se entiende? Es así. Y en el 2021 también hicimos con la vicedecana de la Universidad Nacional de Córdoba asistencia a personas con intento de suicidio. ¿Sí? También empezamos a abordar ese tema porque está todo bien, pero yo sé que si una persona intenta suicidarse y yo llego con la sirena, es suficiente para darle la motivación para tirarse. Porque sabe que hay riesgo de que nosotros lo queramos salvar. ¿Sí? No solo eso, sino cómo lo contenemos. Sí, algo muy importante que tenemos que tener en las personas que intentan suicidarse es que siempre les tenemos que mostrar que el control de la situación lo tienen ellos. ¿Sí? Bueno, aquí hicimos un curso, a la mañana fue todo teórico, y es un departamento que tienen ellos. A la tarde, esta gente, estos profesionales, estos psicólogos, hicieron de suicidas, o sea, de personas que intentaban suicidarse, y nosotros teníamos que aplicar todo lo que habíamos aprendido. ¿Sí? Estuvo bueno. Bien, el segundo punto, para aplicar primeros auxilios psicológicos, con el objetivo de brindar una asistencia humanitaria y práctica, por sobre todo las cosas prácticas, ¿sí? De manera no invasiva. ¿Sí? Pero si yo quiero hacerle el bien, hacer el bien sin agredir, sin invadirlo. ¿Qué es lo peor que yo le puedo hacer a un ciego? Ir a agarrarlo, tomarlo. ¿Sí? Yo cuando quiero ayudar a un ciego me tengo que poner al lado, le digo, ¿qué necesita? El tipo me puso la manito al hombre y me dice, quiero cruzar la calle, quiero que me identifique dónde está tan lejos. ¿Se entiende? Pero nunca agarrarlo. Entonces esas pequeñas cosas hacen que después tengamos como sociedad grandes logros. Es así de fácil. Para ayudar a dichas personas a encontrar respuestas y restablecer su funcionamiento. Bien. Y el tercer punto, que eso aboca a todos nosotros, a los equipos de primera respuesta, que es para cuidarnos de trastornos por estrés postraumático. ¿Sí? Recuerden por ahí que nosotros no tenemos bien determinado, más que todos los bomberos, lo que es la expectativa de la realidad. ¿Sí? ¿Cuál es Victoria? Y yo me recibo bombero, sí. ¿Qué pido? Que haya un incendiazo, meterme a la casa y salir con el bebé en los brazos. ¿Sí? Esa es la expectativa de todo bombero. La realidad es otra. Puedo llegar a la casa y que haya sido demasiado tarde. ¿Sí? Entonces esas cuestiones de que yo digo superhéroe hace que uno tenga más posibilidad de la frustración. Y la frustración te afecta a la salud mental. Entonces qué bueno que tenés en cuenta. Les digo más. ¿Saben lo que es lo único que nos falta a los bomberos? Hacer un curso para resucitar fallecidos. Porque ya no sabemos, o sea, le queremos dar respuesta a todo. ¿Sí? Le queremos dar respuesta a todo. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Estos últimos son fenómenos bien documentados, no es que uno por hablar, sino hay estadísticas en donde dice que en el caso de los bomberos es una de las actividades que tienen más riesgos en ser afectado de la salud mental. ¿Villa María tiene efectos de salud mental? Sí, antes de esto sí. Sí, tenemos personas con carpeta psiquiátrica, tenemos personas que han dejado los bomberos, sí. Y les cuento un caso muy puntual que pasó con un graduado, ¿bien? Y lo llaman por un accidente, por un callejón oscuro, iba hacia el accidente, resulta que le habían dicho, qué sé yo, a la salida de Pozo El Molle. A mitad de Pozo El Molle, chocan algo, pasan algo por arriba con la ambulancia. Cuando se bajan, ¿quién era? Las personas que iban a asistir. El accidente era mucho más antes.
esa persona, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, el cuidado, el autocuidado y la cultura independiente entre todos, ¿sí? Porque antes se decía, ¿cuál era el mejor bombero? Y el mejor bombero el que salía con los ojos colorados del incendio, escupiendo carbón. ¿Cómo se la aguanta? ¿Cuándo voy a hacer yo así? Esa persona, 40 o 25 años, tenía los pulmones deshechos, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta esto, el cuidado psicológico, ¿sí? Porque esta persona volvió y dijo, no manejo más ambulancia. ¿Y qué se dijo en ese momento? Por ignorar todo esto, por eso la importancia de la psicología y la emergencia en todos los cuarteles, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ignorar esto, ¿qué le dijo el jefe? Ningún problema, le decimos Tala, ningún problema Tala, no subiste en una ambulancia hasta que vos no decidas. ¿Se creen que eso fue una contención? Llegó el 11 de septiembre, justo para las Torres Gemelas, y hubo un accidente en la esquina del cuartel. Había 2 bomberos, pero el único chofer era él. Entonces el jefe le dijo, Tala, ¿te animás o no? Y él dijo, sí, hoy me animo. Y salió, fue al accidente, asistió a la persona, la llevó al hospital, volvió, guardó la ambulancia, todo de 10. Esa persona también hacía la función de guardia. A las 4 de la tarde entraba a la guardia. Se hicieron las 4, 4 y 10, 4 y 20, ¿sí? Y no venían. Lo fueron a buscar y estaba muerto en la cama con el overol de bomberos. Entonces nosotros podemos decir que eso fue una muerte natural. Y te queda la cabeza dando vuelta, ¿sí? Entonces no solo pasa a estar afectada la persona directamente, sino nosotros también vamos a ser protagonistas. Porque más de uno nos quedó esta cuestión, ¿sí? Bien, vuelvo a decirle, por ahí les parece medio duro lo que cuento, pero en base a eso es que hacemos todo esto, en base a la experiencia, ¿no? Tiene que salir a hacer un trámite en Villa María y el interés restringido del niño es el celular, como es el interés restringido de todos, ¿sí? No lo vamos a dudar. ¿Qué pasó? El papá quiere salir a hacer las diligencias y el niño le dice, papá, voy con vos. Dice, no puedo acompañar porque te queda poca batería en el celular. Papá quiere ir con vos, pero mira, te vas a quedar sin celular. Papá, que bueno, subí. ¿Qué pasó en este camino? Se quedó sin batería el celular. Instantáneamente el chico lo tiró al piso, empezó a patalear y a tirar trompa para todo, hay que gritar. Entonces el papá se acordó del segundo, no se acordó, la tiene re clara, el segundo interés restringido. Un juguito, 2 tatis. Y es así, un juguito y 2 tatis. ¿Te consigo una rodilla? No, un juguito y 2 tatis. Entonces el Papa, fíjense a lo que quiero llegar yo a la necesidad de involucrarnos todos, ¿no? Entonces el Papa llegó a un kiosco, bajó de la chata, cerró puertas, levantó los vidrios y el chico pataleaba y gritaba arriba y se bajó a buscar el juguito y lo total. Por eso, en esos momentos pasaba una señora por la calle y ve el nenito este desesperado dentro de la chata. ¿Qué empezó a hacer? A golpearle el vidrio. Más crisis. Nene, ¿qué te pasa? Le empezó a gritar, ¿qué te pasa? ¿Quién no te deja salir? Trata de abrir, trata de... El chico le digo más, se tiene que manejar con pictogramas. Si yo le digo una frase muy larga, no entiende. Va a entender el principio y nada más. ¿Sí? A todo esto que pasó, salió el papá del kiosco cuando vio la escena. No le golpeé porque mi hijo sufre autismo, tiene autismo, por favor, déjalo. A todo esto, un hombre que venía en bicicleta se bajó de la bicicleta y lo empezó a pegarle al padre, creyendo que estaba siendo violento. Entonces fíjense en ustedes lo bueno de estar involucrado y lo bueno de estar estas personas identificadas, porque si en esa chata hubiese estado en ese momento la Calco y la señora interpreta lo que es la Calco, que no cree que es una propaganda de nada, puede llegar a saber cómo manejar la situación. ¿Se entiende? Hay que ayudarlos en las relaciones sociales. Nosotros como sociedad tenemos que ser una oportunidad y no un obstáculo. Como le digo, empecemos a ser un poco más empáticos. Sobrecarga sensorial, entran en crisis. Por eso nosotros tenemos que empezar a ser, más que todo los familiares directos y investigadores sensoriales, ver qué le causan esas crisis.
¿Sí? ¿Qué le causan esas crisis? Y por último, el Papa le decía, ¿qué necesita tu hijo? Mi hijo necesita 3 cositas. ¿Cuáles son? Paciencia, paciencia y paciencia. Nada más. Cuando hablamos de tsunami de los papas, sienten todo esto a la vez. Incertidumbre, rabia, tristeza, miedo, vacío, sensación de abandono, culpa, soledad, impotencia, alivio, ansiedad, confusión, bloque. Todos estos sentimientos se dan junto a los papas. Nosotros por ahí no sabemos manejar uno, imagínense manejar todo esto. ¿Sí? Entonces por ahí hay que comprender un poquito con los papas y ser flexibles. ¿Sí? No es que sean egoístas. En la que se compromete el nivel comunicativo y emocional del individuo, así como la capacidad de establecer relaciones con otros seres humanos y los objetos. ¿Sí? Si yo no puedo interpretar, ¿cómo puedo relacionarme? Imposible. ¿Sí? En otras palabras, se ven afectados el lenguaje verbal y no verbal, como así también la comunicación interpersonal. Antes se decía que una persona cada 50 poseería esa condición. Hoy en día se habla de 44. Y lo que les decía al principio yo, nosotros habíamos investigado, habíamos censado 14 institutos en donde hay 133 asistentes. Apenas largamos el proyecto, ¿saben cuántas adhesiones tuvimos de las 133? 10. Que fueron los más avesados. Los que se animaban a más, en que no le importa si vos le pones la remera, soy autista, no les interesa nada. El papá mientras su hijo sea independiente y se puede interrelacionar. 10 de 133. Hoy llevamos más de 70. ¿Sí? ¿Y cuál fue esta cuestión? La difusión. En que si todos ellos, todos papas se adhirieron, es algo bueno de tener. Me interiorizo y, de paso, ¿qué hago? Me adhiero al proyecto. Si hablamos gráficamente de lo que les quiero explicar, porque por ahí no se entiende mucho, sí, es esto. Todos tenemos el mismo objetivo, llegar de una casa a la otra. La historia está que nosotros con nuestra condición agarramos la ruta divina sin un pozo bien demarcada, bien iluminada. Con la condición de ellos, tienen no solo que tienen un camino sinuoso, sino que también lleno de obstáculos. Pero el objetivo de ellos también es lo mismo, ¿Qué? En autoestimulaciones, conducta repetitiva, crisis, berrinches, hipersensibilidad. Y deficiencia en comprensión social, relaciones sociales, lenguaje, autonomía y la hiposensibilidad. Deficiencia en autonomía. Eso depende mucho de nosotros como sociedad, no de los papas. Un minuto en el lugar de la persona para realmente poder ayudarla. Trasladarlo a un ambiente tranquilo. Siempre tenemos que tratar de eso, disociarlo. Disociarlo no solo con un elemento, sino tratar de llevarlo. Ahora yo no puedo agarrar y llevarlo en contra de su voluntad. No lo puedo llevar y encerrarlo dentro de una chata de un patrullero. ¿Sí? Porque va a entrar en crisis. Trabajar y dirigirse de forma individual, lo que debemos recalcando que es sumamente importante esta cuestión. Y mirar al entrecejo, ¿sí? Se dice cuando las personas nos miramos los ojos es porque estamos prestando atención de lo que nos dicen y se está llegando el mensaje. Pero también psicológicamente dicen que mirar a los ojos por ahí hace que tus emociones, tus sentimientos fluyan mucho más y pierdas el modo operativo. Entonces yo mirándote al entrecejo parece que te miro a los ojos, pero no te estoy mirando a los ojos. ¿Sí? Es una estrategia. Dar instrucción en forma apropiada, claro, preciso, con lentitud, sin abrumar, utilizar lenguaje neutro, bien, cuando se puede comunicar verbalmente. Si no para todo, tengo los pictogramas. Y si no, la forma gestual. ¿Sí? En algunos casos me va a dar resultado una cosa y en otro caso me va a dar resultado la otra cosa o el otro método. Anticipar las maniobras es muy importante, saber la persona, a cualquiera le pasa eso. ¿Sí? Imagínense, si yo voy y usted tiene un accidente y yo voy de esta forma, ustedes no van a saber si los quiero ahorcar, si los quiero agredir, nada. Yo lo único que quiero es tratar de contener el cuello
para evitar una lesión cervical. ¿Se entiende? Entonces, no es lo mismo que ir anticipando las maniobras, por eso nosotros usamos mucho lo que es el ángel. ¿Sí? ¿Qué hacemos? En los accidentes grandes, donde hay persona atrapada, se estabiliza el auto, entra un bombero que es el ángel. Ese bombero, la función que tiene es contener a la persona que está atrapada, se tapan con una manta y le va anticipando las maniobras. Ahora el ruido que vas a escuchar es de la tijera, quédate tranquilo, va a haber una explosión porque están sacando el techo y todas esas cuestiones. A que imagínense que usted esté así y pase el bombero por todos lados, corte el techo, ¿sí? Entonces esa es anticipación de maniobras. Sí. Entonces yo, en el accidente le voy a decir, te voy a llevar la ambulancia para que vayas al hospital y después te vayas a tu casa. En la ambulancia le voy a decir, ya estás en la ambulancia, vas al hospital y después te vas a tu casa. En el hospital te van a decir, mira, ya estás en el hospital, después directamente te vas a tu casa. ¿Sí? Vamos anticipando y hacemos la secuencia de las maniobras, ¿se entiende?